Shalom, ¿cómo están? Vamos a- a empezar la porción. Este Shabbat hay una doble porción. Es la porción Behar, que quiere decir en el monte, y la otra porción que va conjunta o se lee conjunto es una porción que se llama Bahukotai, que quiere decir en mis estatutos, ¿verdad? Y estas son las últimas dos porciones del libro de Levítico. Eso quiere decir que pues ya acabamos prácticamente el tercer libro de la Torah. En estas porciones, la primera porción que está puesta en el sentido de más pues reglas o instrucciones, ¿no? Formas de actuar que empiezan a describirse. Ok, ahí está una escena en el monte Sinaí y es lo que le da el título. Empieza con este sentido de un ciclo llamado Shemitah, y es un ciclo muy parecido al Shabbat, en el que se trabaja por 6 años la tierra y el séptimo año se deja descansar la tierra. Y describen también otro ciclo llamado Yovel, jubileo. Este ciclo Yovel es un ciclo de cada 50 años, que es muy parecido al ciclo en el que estamos ahorita en la cuenta del Homer, que son 49 años, o sea, 7 por 7, 49 años, y el año 50 es el año Yovel que se describe aquí. Entonces, claro, se ven ciclos similares, ¿no? Como los ciclos semanales y este ciclo de 7 semanas y llegas al día 50, pero pues aquí es de años y llegas al año 50. Y toda la temática en el que va a regresar estas últimas porciones es la temática del Levítico. Pues fueron una serie de instrucciones, guías, para podernos conectar con el Eterno, para poder conectarte hacia arriba, y estar pendiente de que, ok, estamos trabajando la conexión hacia arriba, estoy trabajando esta relación con el Eterno, ¿verdad? Estoy acercándome más. Pero pues ahora que cambió un poco la temática, que al final, en donde nos están describiendo ciclos y ciclos de la tierra, la temática de hecho es una temática de Malhut, y es un tipo de temática muy similar a la cuenta del Homer, ¿no? En el que hemos ido por semanas recorriendo el Seir Anpin, ¿no? De arriba hacia abajo, de Gesed, Geburah, Tiferet, Hod, Netzach, Yesod, y vamos a ir hacia la última semana, que es la semana de Malhut. Pero y entonces aquí la temática también regresó al asunto de la tierra, y están hablando de esta Shabbat de la tierra, o que cada 7 años la dejemos descansar, y del Yovel, del jubileo, una
la temática también de cada 49 años, el año 50, ¿verdad? Que es un año especial. Y ahí está toda la temática, la descripción de lo que pasa. Pero este tipo de ciclos, lo único que va pasando es que aquí nos regresa, un ciclo es algo que regresa al inicio, ¿no? Y es este sentido de que, muy bien, estamos trabajando la conexión con el Eterno, estamos trabajando la relación con el Eterno, acercarnos hacia arriba, pero no hay que olvidar que todo esto se trabaja siguiendo las instrucciones de la Torah en este mundo, en Malhut. Y esto quiere decir que todo realmente lo estoy trabajando finalmente en acciones, en este mundo, en poderlo, por decirlo así, todo esto que estoy poniendo en orden, y el lado emocional y del pensamiento y del corazón, conectándome hacia arriba, se va por decirlo así, a aparecer en esta realidad, ¿verdad? Ya lo vamos a ver físicamente. Básicamente, pues las acciones que hacen físicas, las cosas que hacen que aparezca finalmente del lado que no se ve hacia el lado que se ve, ¿no? Pues es a través de una acción, de algo que haces en este mundo, ¿no? Y esa acción incluye el habla, ¿no? El habla, aún visto desde que si nomás estoy viendo los sentidos, los ojos y el oído y la nariz, y veo los sentidos en la cara, ¿verdad? Los ojos, los oídos, la nariz, y está la boca. La boca representa siempre Malhut, porque es donde se muestra, se hace presente lo que no se veía, ya se ve en este mundo, o en este caso pues lo que sale de la boca se oye, ¿verdad? Pero ya apareció en este mundo lo que no veíamos, ¿no? Se reveló al mundo. Y así son las acciones y bueno, esto que sale de la boca, ¿verdad? Que ya lo que uno dice es justamente una acción que ya apareció en este mundo y queda revelada. Pero entonces quiere decir que por eso están estos ciclos, para recordarnos que aunque lo viéramos así en los sefirot, en acercarme hacia arriba, en ir hacia arriba, finalmente eso se hace en este mundo, se representa, se presenta en este mundo por medio de una acción. Y entonces quiere decir que la conexión que voy a hacer con el Eterno la tengo que trabajar aquí. Porque muchos están pensando, ay, me voy a volver muy espiritual, me voy a elevar, me voy a ir a un mundo ahí totalmente que no se ve, totalmente ahí en las nubes, o no sé cómo lo están pensando, pero realmente la conexión que se hace con el Eterno, la relación que vas uniéndote más con el Eterno, se hace en este mundo, en el mundo de Malhut, en este mundo físico, en el mundo de esta realidad. Y estas temáticas pues son ya, ya de por sí, como empieza la porción, ¿no? En el monte, o sea, ya se está refiriendo a un lugar de tierra, ¿no? Regresó a la base de la tierra, que es Malhut. Y esto es para que no olvidemos la importancia de lo que hacemos en este mundo. Y entonces habría que centrarnos en eso. Cuando hacemos algo en este mundo, o en su caso decimos algo en este mundo, a la hora de hacer algo o decir algo,
La realidad es que hicimos eso o dijimos eso, lo que sea, porque teníamos un propósito. Y entonces eso es lo que habría que entrar en meditación, ¿no? Ok, ¿cuál era ese propósito? ¿Cuál era mi intención? ¿Por qué digo algo? ¿No? ¿Por qué si estoy platicando y voy a expresar una opinión y la opinión puede ser de algún tema o hablar de una persona o hablar de algo que está pasando? Ok, en ese instante ahí es donde me tengo que parar y decir, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Cuál es mi intención por la que digo lo que sea? Si es una plática, ¿por qué estoy opinando de algo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? ¿Qué quiero hacer en este mundo? Por algo estoy hablando o haciendo algo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esa acción? Y ahí es donde se encuentra la intención, ¿no? En por qué hace uno las cosas o por qué dice uno las cosas, ¿no? Especialmente en el habla, ¿no? Que es pues la forma en que se presenta en este mundo lo que teníamos dentro, ¿no? Ya sean nuestros pensamientos, nuestras emociones, las expresamos en este mundo y se vuelven a esta realidad, ¿no? Y entonces habría que ver, bueno, y entonces el habla habría que cuidarlo mucho porque es una acción que hicimos en este mundo. Equivale a hacer un mandamiento, ¿no? Pero y entonces habría que ver, ok, si lo hice bien, cómo lo hice, por qué y pues en este caso, si estamos hablando del habla, por qué lo dije, ¿no? ¿Cuál era mi intención? ¿Por qué estoy platicando de X, Y tema? Porque podría platicar puros temas de Torah y de Sedaká y de rectitud y de cosas así, ¿no? Pero pues la realidad es que normalmente no platicamos mucho de eso, sino platicamos de mil otras cosas. Y entonces esas otras cosas habría que ver por qué estoy platicando de eso. ¿Cuál es mi intención al mencionar X o Y tema o X o Y asunto? ¿Por qué me interesa mencionar ese asunto? Y es realmente donde habría que pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy enfocándome en el mundo del yo, del ego, de lo que me interesa, de lo que quiero hacer o quiero lograr en este mundo? ¿O estoy tratando de conectarme con el Eterno? Y ese es un regreso muy fuerte a Malhut, ¿no? Todo este pensamiento, todo este ir subiendo, ay, voy hacia arriba y quiero conectarme con el Eterno y quiero ser más espiritual y quiero estar más conectado. Ok, eso lo puedes dejar como intención que, ay, pues voy. Pero a la hora de demostrar, a la hora de hacer las acciones en este mundo, tendrían que demostrar esa intención de ir hacia arriba. No que hiciste o dijiste algo, pues por otra razón, por una razón egoísta, por una razón que te beneficiaba a ti o que te importaba o pues diste una opinión y por qué diste la opinión y eso, esa realidad, el enfrentarnos a la realidad, ¿por qué decimos las cosas? Y a veces no nos quedamos callados, ¿verdad? Cometemos mil errores en ese sentido. Expresamos una opinión y a veces no nos estamos fijando si es una opinión positiva, si lo que yo quiero
por qué lo estoy diciendo, ¿no? Lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero lograr al expresar algo, realmente es algo que va relacionado con una conexión con el Eterno, con acercarme al Eterno, con tener una mejor conexión con el Eterno. Y así habría que pensar en todo lo que hacemos y todo lo que decimos, porque ahí es donde se ve cómo están nuestras intenciones, cómo están realmente nuestras acciones, ¿no? Y claro, después de esta primera porción que habla de los ciclos y que habla de ciertas instrucciones acerca de, la venta de una casa, la venta de un terreno, todo muy, muy aquí en Malhut, ¿no? Cómo vas a tratar a las personas, como que todo tiene que ver con compra y venta y cosas financieras, por decirlo así. Pero pues son temáticas de Malhut, son temáticas de este mundo, que obviamente nos están poniendo el otro lado. ¿Quieres conectarte hacia arriba? Fíjate qué estás haciendo aquí abajo. Y claro, la siguiente porción es una porción que se llama Bejukotai, ¿no? Que es en mis estatutos, ¿no? Por decirlo así, en mis términos, dice el Eterno, ¿no? En el sentido de que si estuviéramos caminando en el mismo sentido del Eterno, si estuviéramos guardando los mandamientos y haciéndolos correctamente, pues entonces estaríamos conectándonos al Eterno. Pero pues si no estamos haciendo eso, mi intención no está en el mismo sentido de las instrucciones que me está dando el Eterno o de la forma que me está explicando el Eterno para conectarme, pues entonces voy a tener problemas en esa conexión y claro, van a venir consecuencias por cómo estoy tratando de conectarme con el Eterno o cómo no estoy tratando de conectarme, que realmente pues no me estoy fijando qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y claro, pues viene una sección que a muchos no les gusta leer, ¿verdad? Porque pues esta última sección habla de, por decirlo así, pues de cosas feas que te pueden pasar, ¿verdad? Porque pues te está hablando de no poner atención en lo que deberías de poner atención, estas instrucciones del Eterno, y que eso tiene unas consecuencias fuertes. Y por supuesto nos está platicando de todas esas consecuencias de este mundo de causa y efecto, ¿verdad? Tiene consecuencias todo. Y claro, pues esta sección no es muy popular porque pues nos habla de lo feo, de lo que pues haciendo mal las cosas nos podría pasar, ¿verdad? Y ese es el sentido en el que está esta porción, ¿no? Y claro, pues viene todo tipo de pues ya algunos les llaman maldiciones, ¿verdad? Por no decirle bendiciones, pero pues en el modo de ver de los cabalistas, ¿no? En el modo de ver de por qué está esto en la Torah, es lo que me están poniendo me sirve para corrección, me sirve para no cometer errores, me sirve para fijarme y recordar siempre qué puede pasar, que realmente
cualquier cosa que se me ocurra hacer en este mundo y lo lleve a cabo, haga la acción, ¿no? Por así decirlo, o diga algo, ¿verdad? En el momento en que llevo esa acción a la realidad, tengo que estar pendiente que puede haber consecuencias. Y claro, me está advirtiendo de los problemas en que me podría meter, de las consecuencias fuertes, de lo que tendría que tener mucho cuidado. Y eso, desde el punto de vista de Kabbalah, lo ven como bendición, ¿no? El que el Eterno me esté avisando que puede pasar, el que me esté diciendo que yo tenga cuidado. Y entonces por eso se ve como bendición, porque me están diciendo cómo tener más cuidado con las cosas que yo hago en este mundo. Y pues claro, está cerrando el sentido de estar en un pacto con el Eterno, ¿verdad? Y pues hay muchas instrucciones ahí metidas en el sentido de cómo mantener el pacto y cómo estar en el mismo sentido del Eterno, ¿no? Especialmente en los temas de dar, ¿no? Temas de pues el diezmo, el cumplir lo que uno dice, ¿no? Porque uno dice cosas y si dices que vas a hacer algo, pues es que esa intención tienes y la tendrías que hacer, y entonces es muy importante lo que dices contra lo que haces y lo que resulta, ¿no? Y pues está este asunto de aprender a dar y cómo doy y qué tan importante es eso para conectarme con el Eterno, ¿no? Y resulta que ese dar, el ponerme en ese modo del Eterno que es muy generoso, ¿no? Muy dadivoso, siempre buscando lo bueno y lo correcto, ¿verdad? Ahí tendría que estar yo en ese sentido para conectarme bien con el Eterno. Y ese es lo que tendría que estar trabajando, ¿no? Y claro, toda esta porción pues se trata de corregirnos, de darme cuenta que a lo mejor no lo estoy haciendo bien, de darme cuenta que mis intenciones no son las correctas, que lo que yo estoy pensando, estoy diciendo y estoy haciendo no es pensando en una comunión con el Eterno, ¿verdad? En este sentido de tener más contacto con el Eterno. Esta final del libro del Levítico, ¿no? De este libro que pues es ir hacia arriba, conectarme con el Eterno, y que al final pues me regresan aquí a este mundo, ¿no? A que lo que tengo que hacer es fijarme qué hago en este mundo. Y pues que nunca se me debe de olvidar que por un lado está la instrucción y por otro lado está lo que yo hago. Y que lo que yo hago debería de estar de acuerdo, en el mismo sentido, en el mismo camino que lo que está escrito en la Torah, ¿verdad? Y si no es así, pues obviamente va a haber consecuencias.
Y pues esas consecuencias deberían de ser suficientes para que yo aprenda y corrija y lo haga bien. Entonces se trata de un par de porciones, este final de este libro. Son porciones de corrección, porciones, se podría decir, de sanidad, porciones de hacer bien las cosas. Y pues es toda esta importancia de hacer algo o pensar primero, ok, voy a hacer algo. Y si ya voy a hacer algo, pues revisar la intención que tengo. Y cuando ya revise la intención que sea la correcta, revisar lo que voy a hacer y hacerlo bien. Porque a veces no ponemos atención en la intención, es una parte, y en la forma en que hacemos las cosas. En que a veces nada más hacemos las cosas, pero no las hacemos bien, no la hacemos con el detalle que le gusta al Eterno. Y el Eterno a veces en sus descripciones es muy detallista y pone unas descripciones y unas acciones con muchos detalles y muy complicadas, ¿verdad? Y de por sí hay mandamientos difíciles de hacer por su elaboración a la hora de hacer todo lo que se necesita para que lo haga bien. Y eso es parte de lo que podemos poner atención, ¿no? Deberíamos de poder poner atención, ¿no? Claro, esto nos está preparando ya para entrar en la última semana de la cuenta del Omer, ¿verdad? Ya que nos enfrentemos a lo que estamos haciendo en este mundo, a qué estamos manifestando en este mundo, de lo que tenemos dentro, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, ¿verdad? La intención, las emociones, todo lo que tenemos dentro, cómo se manifiesta en este mundo, ya finalmente, ya sea la manifestación en lo que uno habla o en lo que uno hace o ambos. Y esa es pues la dificultad de este cierre, ¿no? Y al mismo tiempo pues nos da todo este margen para corregir, y ese es, por eso estas porciones son consideradas de sanidad, ¿verdad? De ir a hacer bien las cosas, de fijarnos lo que hacemos, fijarnos en lo que decimos y corregir, hacerlo bien, hacerlo como quiere el Eterno que esté hecho. Y claro, este es el camino de rectitud, ¿verdad? Irse derechito, recto, bien hechas las cosas. Y eso luego cuesta trabajo, ¿no? A veces nos falta dedicación o perseverancia o visión, fijarnos en todos estos detalles y que quede bien hecho, o por lo menos hacer el esfuerzo que quede lo mejor hecho posible. Puede ser que no seamos unos artistas, ¿verdad? Que nos quede perfecto, pero si lo estamos haciendo con la intención correcta y el pensamiento correcto y el corazón correcto, pues nos debe salir bastante bien y podemos lograr una conexión bastante buena con el Eterno. Y esa es la oportunidad de la semana, el que entendamos cómo corregir o cómo quitarnos malos hábitos, poner en orden nuestras intenciones al hablar o hacer cosas. Y esta es justamente la esencia de estas porciones, ¿no?
que pues a pesar de todas las promesas que aparecen del Eterno, pues está la parte dura, ¿no? En el que dice el Eterno, pues que si no estás haciendo las cosas correctamente, pues no vas a lograr esta unión, este acercamiento que esperabas, sino pues va a pasar que se va a alejar más el Eterno, ¿no? Y eso no lo queremos, ¿verdad? Queremos acercarnos más al Eterno, no que finalmente por no fijarnos, por no hacer las cosas bien, logremos el efecto contrario, ¿verdad? En lugar de acercarnos, nos alejamos. Y eso es por lo que tenemos que poner atención en lo que hacemos, y por eso tanto detalle en estas porciones, ¿verdad? Este sentido de finalmente corregir, dando, ¿verdad? Dando lo mejor de nosotros, compartiendo con los demás, ¿no? Haciendo lo que el Eterno hace, que eso pues nos lleva a conectarnos más con el Eterno. Pero pues los errores que cometemos pues nos cuestan, y a veces muy caro. Y eso es justamente de lo que se trata corregir. No cometer errores, dejarlos de cometer, trabajar hacia adelante. Y el trabajo es, voy corrigiendo, ¿no? Corrijo mis niveles del alma, todo el lado interior, el pensamiento, el corazón, todo lo que tengo dentro lo voy corrigiendo, y hago las cosas en este mundo, y en el momento en que las hago, si lo hago con la intención correcta y lo hago bien, es como me conecto. Ese es el ciclo. Y es un ciclo que hay que estar repitiendo, ¿no? Ir corrigiéndonos, ir cambiando los pensamientos, ir cambiando las emociones y hacerlo cada vez mejor. Y pues así cierra este libro, ¿no? Este libro de la Torah dedicado especialmente a la conexión con el Eterno, pero pues esa conexión nos regresó a las acciones de este mundo, a lo que tenemos que trabajar en este mundo físicamente, que se va a reflejar en la conexión con el Eterno. Y entonces pues tendremos que revisar estas intenciones, el por qué hago las cosas, el por qué digo lo que digo, ¿no? Y sobre todo en el lado de la palabra, en el lado de lo que digo, es muy fácil cometer errores, y a veces muchos sabios aconsejan que si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado. Porque ahí es donde se cometen los errores fácilmente, ¿no? Y pues tal vez al lado de
de actuar en este mundo al hacer las cosas, podríamos aplicar lo mismo, ¿no? Que si no vas a hacer algo bueno, pues mejor no pierdas tu tiempo en hacer cosas que no son, ¿verdad? Dedica tu tiempo a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas bien hechas, a fijarte en lo que dice el Eterno, cómo tenemos que hacer ciertas cosas y hacerlas bien. Y claro, pues en la Torah también viene la sección de las restricciones, de lo que no deberíamos de hacer. Y pues seguir esas restricciones y no hacer esas acciones que nos traerían un lado negativo, ¿no? Una consecuencia mala, una consecuencia fea, ¿no? Y por eso están descritas aquí las consecuencias. Y claro, como todos los libros de la Torah, ¿no? Pues con mayor razón se termina pensando en esfuérzate más, ¿no? Este sentido de como ese sentido de soporta más, el sentido de esforzarse, el sentido como ese verbo, hasaka, es un verbo que es como si yo me echara porras, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ok, podría, si lo aplico a alguien más, es muy común que lo apliquen en modo de que, bueno, yo le echo porras al Eterno, o estoy a favor del Eterno, o estoy en el mismo sentido que el Eterno. En ese mismo sentido lo podría aplicar mismo y sería que estoy en el sentido del Eterno y que voy a esforzarme a seguir en el mismo sentido del Eterno. Entonces, esa es la profundidad que tendremos que estar pensando en el término esfuérzate, ¿no? O que el Eterno te dé fuerzas para seguir por ese camino que cuesta trabajo corregir lo que hacemos mal tan fácil, ¿no? Y muchas veces todos los cuidados y todas las restricciones y todo lo que queremos hacer bien, es muy fácil echarlo a perder, cometer errores, no fijarnos, no poner atención, distraernos, dejar que el mundo nos distraiga con algo y ya no estamos poniendo atención en conectarnos con el Eterno. Si esto lo pudiéramos meditar toda la semana, ¿no? El por qué hacemos las cosas y por qué decimos las cosas y qué es lo que estoy pensando, ¿no? Realmente tendríamos una sanidad muy fuerte, una corrección muy fuerte de lo que estamos haciendo en este mundo y los resultados que esperamos obtener. Esa es la parte fuerte de esta porción. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos con las preguntas y ya los detalles un poco más profundos de esta porción. Shalom.